Estamos en el segmento de recomendaciones médicas y hoy, esta mañana, vamos a estar hablando acerca del parálisis del sueño. Muchas de las personas, y hasta yo me incluyo, nos ha sucedido, pero muchos nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la causa para tener esto? Que también popularmente se le conoce que se le subió el muerto, por ahí estaba escuchando decir. Pero científicamente se le llama parálisis del sueño. Vamos a hablarlo y compartirlo también con ustedes este tema porque es bastante interesante. Ya está con nosotros el especialista, el doctor Adrián Coulson, y también se encuentra con nosotros acompañándonos esta mañana Andrea. Andrea, ¿ya te ha pasado esto? De hecho, sí. Más de alguna vez, ¿no? Sí, me ha pasado. Aquello que te sentís tan agobiado, angustiado, que no sabes cómo detenerlo en el momento que te está sucediendo. Y pues, no sé, muchos de las personas que nos están viendo seguramente les ha pasado también. Así es. Y todo el mundo, como vos habías comentado anteriormente, todo el mundo lo relaciona, o creo que fue Karen, que lo relaciona con lo terrorífico, sí, con, claro, con lo paranormal. Y para eso, pues, aquí está. Aquí está el especialista para abordarlo mejor. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días, yo aquí bien acompañado con Samantha y Andrea. Y vamos a hablar de uno de los temas que a mí me gusta mucho, que son los trastornos del sueño, ¿verdad? Y para hablar un poco sobre el tema que nos ocupa hoy de la parálisis del sueño, voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo se clasifican los trastornos del sueño. Porque es común que las personas, y muchas veces los médicos que no tienen entrenamiento en trastornos del sueño, a todo lo envuelvan en un solo bolsón como que insomnio o problemas para dormir. Y no es cierto, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, existen más de 84 enfermedades relacionadas al sueño. Y estas enfermedades están agrupadas y la parálisis del sueño pertenece a uno de estos grupos. Bien, en la parte de conceptualización, recuerden que el sueño tiene dos fases. Una fase se llama el sueño no REM y otra fase se llama el sueño REM. ¿Por qué se llama así? Es de la sigla en inglés que quiere decir movimientos oculares rápidos, que es la fase REM. Y la no REM es de movimientos oculares que no son rápidos, que son lentos o no hay movimientos oculares. A su vez, la primera fase, que es la no REM, o dicho en las siglas en español, MOR, movimientos oculares rápidos, se divide en tres fases, llamadas convencionalmente como N1, N2 y N3. Bien, entonces, la parálisis del sueño pertenece a un grupo de enfermedades llamadas parasomnias. Y las parasomnias, que en la definición de conjunto son anormalidades de movimiento o conducta o pensamiento durante el sueño, pueden estar presentes en la fase del sueño MOR, en la fase del sueño no MOR, o algunas parasomnias que se presentan en cualquiera de las fases. Y así nosotros, los médicos, comprendemos mucho mejor la clasificación. Entonces, ¿dónde se ubica la parálisis del sueño? La parálisis del sueño se ubica en la fase MOR o la fase REM por las siglas en inglés, que es la fase de movimientos oculares rápidos. Y aquí quiero profundizar un poco por qué se llama así. Esto por qué suena tan complejo y realmente es complejo esto. En realidad el estudio del sueño sí es bastante complejo, uno tiene que estudiar una especialidad entera solo en este tema. Pero vamos a tratar de simplificarlo de la manera más posible. Entonces, en esta fase, los ojos se mueven, pero el resto del cuerpo queda sin movimiento, sin tono. En los niños varía un poco estas fases, pero no sé si ustedes se han fijado de que los niños muchas veces están aguaditos, flojitos, como nosotros decimos. Ahí están en la fase MOR, porque el cuerpo está atónico, salvo el diafragma y los ojos que se están moviendo generalmente en sentido horizontal. Esta fase se consideraría una fase de sueño profundo o de sueño restaurador. Es muy importante porque en esta fase la función cognitiva mejora, la función homeostática mejora. De hecho, al pasar de los años, las personas de mayor edad van perdiendo, van disminuyendo esta fase,
Por lo tanto, duermen menos y los sueños suelen ser menos reparadores. Incluso dicen que si los niños entre más duermen es mejor porque así crecen y se desarrollan. De hecho, es una observación bien interesante, Samantha, porque muchas hormonas, incluyendo las hormonas del crecimiento, aumentan su liberación en las fases más profundas del sueño. Por lo tanto, cuando un niño no tiene un adecuado dormir, puede verse restringido su crecimiento. Pero el sueño no solamente es necesario para el crecimiento, es necesario. En la entrevista con el licenciado, con el doctor de nutrición, hablábamos de la salud cardiovascular. Detrás de la enfermedad cardiovascular están los trastornos del sueño, es decir, una persona que duerme menos, como ya lo hemos dicho, tiene más riesgo de tener infartos cardíacos, cerebrales, metabólicos, inmunológicos, etcétera. Entonces, el sueño REM o sueño amor es una fase necesaria. De hecho, corresponde entre el 20 al 25% del tiempo total del sueño. O sea, 1 de cada 4 minutos deberíamos de pasar en esta etapa. Pero hay enfermedades que se presentan justamente en este momento y existen 2. Una de las enfermedades es la conversación de hoy, la parálisis del sueño. Y la otra es la que se llama trastornos de conducta del sueño REM, que esta última la vamos a dejar para otra entrevista. Pero hablemos de parálisis del sueño. En ese momento que el cuerpo no puede moverse, el cerebro tiene que mandar para salir de esta fase una información. Ok, individuo, despiértate, músculo, vuelve a tener tono para que ya tú te puedas levantar. Pero hay una disociación en esta información, en donde el cerebro envía la información para despertarse o medio despertarse, pero no se envía la información para que regrese el tono. Entonces quedas con un grado de conciencia, pero atrapado en la fase de falta de tono. Ahí es donde las personas sienten la desesperación de tratar de moverse, pero no puede moverse porque todo el sistema de bloqueo del tono muscular está activado. Entonces la persona está sin poder moverse. Yo tengo una pregunta. Adelante, Andrea. ¿Por qué cuando tenemos parálisis del sueño normalmente viene asociado con pesadillas? O sea, ¿qué influye el sueño o las cosas que podemos ver mientras uno está dentro de este proceso, por así decirlo? De inmovilidad. Sí, con respecto a las pesadillas. Ok, eso tiene que ver mucho con el tema de clasificación misma de las parálisis del sueño. Algunas son aisladas, es decir, se presenta la parálisis y ya. Y otras pueden ser familiares, de hecho, hay familias, puede ser un tema genético, pero muchas circunstancias, en muchas ocasiones, las parálisis del sueño están acompañadas de otras situaciones del sueño, como por ejemplo de la apnea del sueño, muchas veces de las pesadillas, pero las pesadillas y los terrores nocturnos corresponden a otros trastornos. Lo que pasa es que pueden estar asociados y en la parálisis del sueño pueden haber alucinaciones. Y el miedo que se genera, que ya no sería una pesadilla porque hay conciencia en la pesadilla, por definición tienes que estar dormida. Sí. La conciencia está activa durante la parálisis del sueño y se genera una cierta distorsión, en donde ahí viene que la gente dice se subió el muerto porque es como una sensación que tiene algo sobre el pecho que no te deja respirar. Como un peso, en ¿no? realidad es el temor que se asocia de manera natural al momento. Otra cosa importante es que las personas que tienen predisposición a las parálisis del sueño van a tener más parálisis del sueño cuando están en episodio o en procesos de ansiedad, cuando tienen agotamiento físico, y también las pesadillas o algunos sueños están asociados a trastorno o un estrés aumentado o un tema de ansiedad. Por eso es que muchas veces puede coincidir la parálisis del sueño con el tema de las pesadillas. A veces hay otras parasomnias que se llaman terrores nocturnos, en donde el individuo tiene una fase que, aunque está dormido, tiene una fase como de terror. Por eso se le llama terror nocturno. Y es otro problema relacionado en este grupo de enfermedades llamadas parasomnias. Puede suceder de que estamos descansando, ¿verdad?
perdemos el movimiento a nuestro cuerpo y podemos abrir nuestros ojos al intentar como levantarnos, despertarnos. Durante el episodio de la parálisis del sueño. Sí, de hecho eso es, el paciente adquiere conciencia, el cerebro, como lo había dicho, manda la información, ok, llega a la conciencia, porque en el sueño hay una pérdida, digamos, de la conciencia durante el momento del sueño. Pero cuando se va el individuo a despertar o va a salir de la fase del sueño MOR, tienen que haber dos informaciones. Una, adquirir la conciencia, que es la relación con el entorno, y la segunda, volver a establecer el tono. Cuando esto no pasa, te llega la conciencia, pero el tono no. Entonces es una conciencia no completa, por así decirlo, y ahí es donde la persona empieza a pensar o a sentir la dificultad de respirar. ¿Por qué? Porque también hay, digamos, una atonía de los músculos respiratorios. Entonces la frecuencia respiratoria no se vuelve normal y la persona, claro, acuérdense que hay una reducción normal durante algunas fases del sueño de la respiración. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora una persona con esta parálisis? Mira, es interesante. En general puede durar segundos. Hay casos reportados que puede llegar hasta 10 minutos. Pero la siente persona, que es mucho tiempo. Exactamente. Bastante tiempo. Normalmente cuando uno está dentro del sueño o descansando, normalmente el tiempo nosotros lo sentimos que va rápido. Que va rápido y en cuando realidad, lo descansamos, pero cuando nos da el parálisis de sueño, sí, pareciera que fuera como una hora que estuvimos ahí luchando en querernos que el cuerpo regrese, ¿no? Es el mismo tema de la ansiedad que ocurre durante ese episodio. En general no llega a más de 10 minutos, imposible que casi que llegue a más de 10 minutos, y lo más común es que sean algunos segundos, pero la persona lo siente eterno. Así es. Entonces cuando el paciente llega a la consulta te dice, es que yo paso así la mitad de la noche. No, imposible, es la percepción que está pasando la mitad de la noche. Así es. Bueno, pero ¿qué se puede hacer? Quiero hablar un poquito sobre esto. Primero, durante el episodio, la persona tiene que intentar mover dedos, ojos o, por ejemplo, los pies, y eso acorta un poco la duración del periodo. Y lo segundo es ver los factores que lo están desencadenando. En general, el aumento del estrés, la ansiedad, jornadas laborales muy largas, muy prolongadas. El no descansar prácticamente. Desvelarse, el no descansar, situaciones emocionales, situaciones económicas, etcétera, pueden ser disparadores de este fenómeno. Pero algo muy importante es que todo lo que suena a parálisis no lo consideramos o lo concibimos como algo bastante grave. En general no. La parálisis del sueño, y este quizás es el mensaje más importante a todos los televidentes, que no tiene una consecuencia en el estado de salud. A diferencia de la mayoría de los trastornos del sueño, que se presentan por enfermedades que pueden llegar a ser complicadas o tener repercusiones moderadas o graves a mediano o largo plazo, la parálisis del sueño es totalmente benigna. ¿Qué quiere decir? Que no van a haber complicaciones en el estado de salud, pero bueno, la persona tiene que tener un sueño relajado. El tema del momento desagradable puede evitarse con una adecuada consejería. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hablar acerca del parálisis de sueño. Creo que todos tenemos que pasar por eso igual, ¿no? Al menos se dice que todo el mundo al menos ha tenido un episodio de parálisis del sueño en la vida, o sea que es algo súper frecuente. Regálenos sus contactos, por favor, ya para finalizar. Bueno, estamos en Neurofarma Estelí, Neurofarma Huigalpa, Neurofarma Managua, y en Managua tenemos el número de teléfono 222-33-200 y estamos en las redes sociales. Y cualquier duda, pues nos las pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto se la contestaremos. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Coulson estaba con nosotros para abordar de este tema. Nosotros continuamos con mucho más. Al otro lado del set se encuentra Ariel. Adelante.